Con los herederos de Guzmán nadie se involucra y quien se atreve enfrenta consecuencias severas. Estas fueron las declaraciones del grupo antes de desmantelar una de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, acabando con múltiples integrantes de esta organización. Pero, ¿cómo lograron hacerlo? Quédate hasta el final para descubrirlo. Todo comenzó con un incremento en la presión militar en las áreas bajo el control de los herederos, especialmente en el estado de Sinaloa, donde las autoridades habían intensificado las operaciones para capturar a los líderes de esta organización delictiva. Este escenario de hostilidad fue percibido por el grupo como una amenaza directa a su dominio territorial y su influencia en el comercio ilegal en México. Ante esta situación, los líderes decidieron planificar un ataque que debilitara a la Sedena y mostrara su disposición para enfrentarse directamente a las fuerzas militares del Estado mexicano. La instalación seleccionada como blanco del ataque estaba ubicada en una posición estratégica cerca de Culiacán, en Sinaloa. Esta base era conocida por ser un centro logístico fundamental para las operaciones de la Sedena en el noroeste del país. Desde allí, se coordinaban operativos contra el crimen organizado y se desplegaban tropas a puntos clave de la región. Para los herederos, destruir esta instalación significaba no solo un golpe simbólico, sino también una disminución real en las capacidades operativas del ejército en la zona. El ataque fue meticulosamente planeado durante semanas. Según reportes posteriores, los herederos utilizaron su red de contactos dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales para obtener información detallada sobre horarios, cantidad de personal presente en la base, patrones de patrullaje y medidas de seguridad. Con estos datos, diseñaron un plan preciso que incluía tanto una ofensiva directa como tácticas de distracción y bloqueo, buscando maximizar el impacto y minimizar la posibilidad de una respuesta rápida por parte de las Fuerzas Armadas. El ataque comenzó en la madrugada de un viernes, aprovechando la vulnerabilidad relativa de la base durante las primeras horas del día. Un convoy de vehículos blindados y armados hasta los dientes, conformado por individuos entrenados en tácticas militares, se acercó a la base utilizando rutas previamente supervisadas para evitar ser detectados. Los vehículos estaban equipados con armamento pesado, incluyendo ametralladoras, lanzagranadas y fusiles de asalto, lo que evidenciaba el alto nivel de preparación y los recursos a su disposición. Antes del ataque principal, ejecutaron una serie de ofensivas simultáneas en ubicaciones cercanas, como retenes militares y estaciones de policía, con el fin de desviar la atención de la Sedena y dispersar los recursos de las fuerzas de seguridad. Estas maniobras resultaron efectivas, dejando la base principal con un número reducido de efectivos en comparación con su capacidad total. Cuando el convoy llegó a las inmediaciones de la base, inició el ataque con una intensidad abrumadora. Los atacantes emplearon tácticas de combate urbano, avanzando en pequeños grupos y utilizando la cobertura del terreno para neutralizar los puntos de vigilancia y las defensas perimetrales de la instalación. Los guardias en las entradas principales, aunque resistieron valientemente, fueron superados por la cantidad de atacantes y el poder de fuego desplegado. El caos reinó rápidamente dentro de la base. Los atacantes lograron infiltrarse, destruyendo equipos de comunicación y sistemas de vigilancia, lo que impidió la coordinación entre los efectivos militares. Esto dejó a los soldados en desventaja, sin posibilidad de organizar una defensa efectiva ni de solicitar refuerzos de inmediato. A medida que avanzaban, los agresores atacaron puntos clave de la infraestructura militar, como depósitos de armas y vehículos. Uno de los momentos más críticos del ataque fue la explosión de un almacén de municiones, identificado como un objetivo prioritario. Los atacantes colocaron explosivos en puntos estratégicos, causando una detonación masiva que destruyó el arsenal y dañó gravemente las instalaciones circundantes, generando pánico entre los militares. Aunque los soldados intentaron resistir, la superioridad táctica y el armamento avanzado de los atacantes, sumado a la confusión por la pérdida de comunicación, hizo que cualquier intento de contraofensiva fuera inútil. El enfrentamiento duró varias horas. Al amanecer, el grupo criminal comenzó a retirarse, llevándose consigo armamento y equipo saqueado. Antes de marcharse, dejaron mensajes desafiantes pintados en los muros de la base, proclamando su control sobre la región. El saldo del ataque fue devastador,
decenas de soldados murieron o resultaron heridos, la base quedó parcialmente destruida y gran parte del equipo militar fue robado o inutilizado. Este evento representó un golpe sin precedentes para la Sedena, tanto en términos operativos como morales, y subrayó la magnitud del desafío que representan los grupos criminales en México. Las imágenes de la instalación militar devastada y los reportes sobre las bajas circularon ampliamente en los medios de comunicación, provocando indignación y preocupación entre la población. Por su parte, los herederos del líder utilizaron el ataque como una herramienta de propaganda, reforzando su imagen como una fuerza inquebrantable dentro del comercio ilegal en México. En las semanas siguientes, la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena lanzó una serie de operativos para intentar capturar a los responsables del ataque. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron una feroz resistencia por parte del grupo, quienes aprovecharon su conocimiento del terreno y su red de colaboradores para eludir a las Fuerzas Armadas y continuar operando con relativa impunidad. Durante meses, los analistas de inteligencia de la Sedena trabajaron sin descanso para rastrear los movimientos y patrones de comportamiento del grupo. Utilizando drones de vigilancia, escuchas telefónicas y redes de informantes, lograron identificar las rutas de tráfico, casas de seguridad y puntos de encuentro donde los líderes del cártel coordinaban sus actividades. Fue un esfuerzo arduo que requirió paciencia y precisión, pero finalmente comenzaron a identificar patrones claros que llevaron a la localización de varios miembros clave de la organización. Uno de los momentos determinantes ocurrió cuando se interceptó una llamada telefónica entre dos altos mandos del grupo. En esta conversación, discutían la logística de una reunión importante que se llevaría a cabo en una finca remota en el estado de Sinaloa. Al comprender la relevancia de esta información, la Sedena desplegó un equipo especializado para vigilar la zona. Durante días, drones y unidades de inteligencia monitorearon los alrededores, recolectando datos sobre movimientos vehiculares y las medidas de seguridad implementadas por el cártel. Este esfuerzo culminó con la identificación de un convoy de lujo que transportaba a varios líderes hacia la finca. El operativo para capturarlos fue diseñado con precisión quirúrgica. La Sedena movilizó un grupo de fuerzas especiales, reconocido por su capacidad para realizar incursiones rápidas y letales. Equipados con tecnología avanzada, las unidades tenían órdenes estrictas, minimizar las bajas civiles y evitar a toda costa que los objetivos escaparan. El plan consistió en rodear la finca en la madrugada, aprovechando la vulnerabilidad de los criminales en ese momento. La operación se desarrolló simultáneamente en varios puntos estratégicos para impedir que otros integrantes del cártel acudieran en su auxilio. Cuando comenzó la incursión, los elementos de las fuerzas especiales se movieron con rapidez y sigilo. Apoyados por vehículos blindados y helicópteros artillados, tomaron por sorpresa a los guardias que custodiaban la finca. A pesar de la resistencia inicial, las Fuerzas Armadas lograron neutralizar a los vigilantes e ingresar a la propiedad. En el interior, encontraron a varios líderes del grupo que intentaron esconderse o escapar a través de túneles subterráneos construidos como rutas de emergencia. No obstante, la inteligencia previa permitió a la Sedena anticiparse a estas rutas y bloquearlas de antemano. El resultado del operativo fue un éxito rotundo. Varios líderes fueron capturados, incluyendo dos figuras clave que manejaban las operaciones logísticas y financieras del cártel. Además, las Fuerzas Armadas confiscaron un arsenal impresionante que incluía rifles de asalto, lanzagranadas, equipo táctico y una significativa cantidad de narcóticos listos para ser transportados. Este golpe representó una victoria simbólica y operativa para la Sedena. Sin embargo, también desató una serie de represalias por parte del cártel. En los días posteriores a la captura, se registró una intensa actividad en las zonas controladas por el grupo. Hombres armados bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y atacaron estaciones de policía en un intento desesperado por liberar a sus líderes. Mientras tanto, los detenidos fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad, donde se llevaron a cabo interrogatorios exhaustivos. La información obtenida fue invaluable para las investigaciones en curso. Los capturados revelaron detalles sobre la estructura interna del cártel, rutas internacionales de tráfico y nombres de colaboradores clave dentro y fuera del país. Gracias a esta información,
la Sedena pudo planear una serie de operativos adicionales que resultaron en la captura de más miembros del grupo. Uno de estos operativos fue particularmente significativo, la identificación de un complejo industrial en el estado de Sonora que funcionaba como un centro de producción y distribución de metanfetaminas. El asalto al complejo resultó en la confiscación de toneladas de drogas y la captura de otros miembros clave del cártel encargados de supervisar la producción. Este golpe fue devastador para la organización, representando no solo una pérdida financiera significativa, sino también una disminución en su capacidad para operar a nivel internacional. Además, la captura de este líder proporcionó nueva información que permitió a las autoridades continuar rastreando a otros integrantes de la organización. La Sedena mantuvo una estrategia de operaciones precisas, utilizando la inteligencia obtenida para golpear puntos estratégicos del grupo y detener a más de sus miembros. Cada acción debilitaba gradualmente al colectivo, obligándolos a reorganizarse y redirigir recursos para mantener su dominio territorial. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la organización comenzó a mostrar indicios de fracturas internas, con algunos de sus líderes cuestionando las decisiones de los hermanos restantes. El aspecto psicológico era una parte integral de estas tácticas. Los prisioneros eran privados de descanso adecuado, sometidos a interrupciones frecuentes con luces intensas o ruidos perturbadores. En ocasiones, eran colocados en celdas completamente oscuras, privándolos de cualquier noción de tiempo o espacio, lo que generaba desorientación y angustia. Los custodios utilizaban amenazas verbales para socavar su fortaleza emocional, mencionando posibles riesgos para sus familiares o insinuando que no recuperarían su libertad. Estas estrategias buscaban crear un entorno de constante presión psicológica que debilitara su resistencia. Los interrogatorios representaban el objetivo principal de todo este sistema de presión. Los detenidos eran llevados a salas específicas donde los investigadores empleaban una combinación de persuasión psicológica y presión física. Las tácticas incluían exponerlos a grabaciones que simulaban el sufrimiento de sus seres queridos o mostrarles imágenes manipuladas de sus familias en peligro, con el objetivo de explotar sus temores más profundos y motivarlos a colaborar. En términos de métodos físicos, se empleaban técnicas diseñadas para causar máximo malestar. Estas podían incluir simulaciones de asfixia con agua o el uso de dispositivos eléctricos aplicados a diferentes partes del cuerpo. Las personas que intentaban resistir se enfrentaban medidas adicionales, como la privación prolongada de alimentos o el confinamiento en condiciones especialmente incómodas. Durante extensas horas, las heridas y lesiones acumuladas eran evidentes, pero el acceso a la atención médica era limitado. Los custodios solo intervenían cuando un detenido estaba al borde de un desenlace fatal, no por compasión, sino para garantizar que pudiera ser interrogado nuevamente. Conforme los días se transformaban en semanas, los efectos de este régimen se hacían más notorios. Muchos de los prisioneros empezaron a exhibir signos de colapso mental, alucinaciones, episodios de pánico, pérdida de memoria y un temor constante a lo que vendría después. Aunque algunos intentaron resistir, manteniéndose fieles a su lealtad hacia el grupo, incluso los más resilientes comenzaron a sucumbir ante la presión incesante. Aquellos que finalmente decidían colaborar, ofreciendo información a cambio de algún tipo de alivio, se encontraban con una cruda realidad: la cooperación no ponía fin a su sufrimiento. Los encargados de los interrogatorios, desconfiados de la exactitud de sus confesiones, continuaban empleando métodos coercitivos para verificar los datos obtenidos. En casos extremos, algunos detenidos intentaron poner fin a sus vidas, buscando escapar de las duras condiciones en las que se encontraban. No obstante, los custodios se mantenían alerta para prevenir estos actos, adoptando medidas estrictas para impedir cualquier intento. Este control absoluto, que negaba incluso la posibilidad de decidir sobre su propio destino, era otra forma de reforzar el dominio. Sin embargo, estos logros no estuvieron exentos de polémica. Las tácticas empleadas para obtener esta información generaron críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organismos defensores de los derechos humanos denunciaron el uso sistemático de métodos extremos y la violación de normativas internacionales. Con el tiempo, algunos de los detenidos que sobrevivieron a estas condiciones fueron llevados ante tribunales para enfrentar cargos relacionados con sus actividades ilícitas. No obstante,
Muchos de ellos se encontraban tan deteriorados física y mentalmente que apenas podían participar en sus propios procesos judiciales. Sus apariciones en las cortes, con cuerpos debilitados y miradas perdidas, se convirtieron en un recordatorio del alto costo humano de la lucha contra el narcotráfico, no solo para las víctimas, sino también para quienes estuvieron involucrados en estas actividades. Así concluimos este relato. Si te resultó interesante, te invitamos a darnos un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.